Este es un relato real de un médico neurólogo que se llama Oliver Sacks, que se encuentra en el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y el relato se llama Un pasaje a la India. Bhagawandi, una muchacha india de 19 años con un tumor maligno en el cerebro, fue admitida en nuestra institución en 1978. El tumor se había manifestado por primera vez cuando tenía 7 años, pero por entonces era de escasa malignidad y estaba bien delimitado, lo que permitió una resección completa y una total recuperación de la función, y Bhagawandi pudo volver a hacer vida normal. Esta tregua duró 10 años, durante los cuales vivió una vida plena, con una plenitud agradecida y consciente porque sabía, era una chica inteligente, que tenía una bomba de tiempo en la cabeza. El tumor volvió a aparecer a los 18 años, mucho más expansivo y maligno ya. No era posible además extirparlo. Se efectuó una descompresión para permitir que se expandiera y fue así con debilidad y parálisis del lado izquierdo, con ataques esporádicos y otros problemas, como ingresó en nuestra institución. Al principio se mostró bastante animosa, parecía aceptar plenamente el destino que le aguardaba, pero deseaba aún relacionarse y hacer cosas, disfrutar y experimentar mientras pudiese. A medida que el tumor iba creciendo y avanzando hacia el lóbulo temporal y aumentaba la compresión, le administramos esteroides para reducir el edema cerebral. Los ataques se hicieron más frecuentes y más extraños. Los primeros ataques habían sido convulsiones de gran mal y siguió teniendo ataques de este tipo de vez en cuando. Los nuevos tenían un carácter completamente distinto. No perdía la conciencia, sino que parecía y se sentía como ensoñando. Y era fácil apreciar y confirmar con un electroencefalograma que había pasado a tener ataques del lóbulo frontal frecuentes que, como nos enseñó Hewlett Jackson, suelen caracterizarse por estados de ensoñación y reminiscencia involuntaria. Esta ensoñación vaga adquirió pronto un carácter más definido, más concreto y más visionario. Adquirió la forma de visiones de la India, pasajes, aldeas, casas, jardines, que la muchacha reconocía inmediatamente como los lugares que había conocido y amado de niña. ¿Y eso te molesta?, le preguntamos. ¿Podemos cambiar la medicación? No, dijo con una plácida sonrisa. Me gustan esos sueños, me llevan otra vez a casa. A veces aparecía gente, normalmente de su familia o sus vecinos de su aldea natal. A veces se hablaba, o se cantaba, o se bailaba. En una ocasión estaba en la iglesia, en otra en el camposanto, pero en general eran las llanuras, los campos, los arrozales próximos a la aldea, y las montañas bajas y suaves que se alzaban en el horizonte. ¿Eran solo ataques del lóbulo temporal? Esto parecía en un principio, pero luego empezamos a estar ya menos seguros, porque los ataques del lóbulo temporal, como destacó Hewlett Jackson y como pudo confirmar Wilder Penfield, por estimulación del cerebro al descubierto, suelen tener un formato bastante fijado, una sola escena o canción que se repite invariablemente, acompañada de un foco igualmente fijo en el córtex. Sin embargo, los sueños de Bhagawandi no tenían ese carácter fijo. Desplegaban panoramas en cambio constante y paisajes que se disolvían ante sus ojos. ¿Estaba entonces intoxicada y alucinaba debido a las enormes dosis de esteroides que estaba recibiendo? Esto parecía posible, pero no podíamos reducir los esteroides. Habría entrado en coma y se habría muerto en unos cuantos días. Y una psicosis de esteroides, en caso de que fuese eso, suele ser desorganizada y agitada, mientras que Bhagawandi estaba siempre lúcida, tranquila y serena. ¿Podían ser fantasías o sueños en el sentido freudiano? ¿O el tipo de locura en sueño que puede producirse a veces en la esquizofrenia? Tampoco podíamos estar seguros de eso, porque, aunque había una especie de fantasmagoría, los fantasmas eran claramente recuerdos, todos ellos. Se producían con conciencia y juicio normales, y no estaban evidentemente hipercateterizados o cargados de impulsos apasionados. Se parecían más a ciertos cuadros o poemas sinfónicos, unas veces felices, otras tristes, evocaciones, reevocaciones, visitas de ida y vuelta a una niñez estimada y feliz.
Día a día, semana a semana, los sueños, las visiones, se hicieron más frecuentes, más profundos. No eran ya esporádicos, sino que ocupaban la mayor parte del día. La veíamos como arrebatada, como en un trance, los ojos cerrados a veces, otros abiertos, pero mirando sin ver, y siempre con una sonrisa dulce, misteriosa, en la cara. Si alguien se acercaba a ella o le preguntaba algo, como tenía que hacer las enfermeras, ella respondía inmediatamente con lucidez y cortesía, pero se tenía la sensación, incluso entre el personal más prosaico, de que estaba en otro mundo y de que no debíamos molestarla. Yo compartí este sentimiento y aunque sentía curiosidad, me resistía a indagar. Una vez, solo una vez, le dije: «¿Qué pasa, Bhagawandi?» «Me estoy muriendo», contestó. «Me voy a casa. Regreso al lugar del que vine». «Sí, pero podríamos decir que es mi regreso». Pasó otra semana y entonces dejó de reaccionar ya a los estímulos externos, parecía completamente encerrada en un mundo propio, y, aunque tenía los ojos cerrados, aunque seguía presente en su rostro aquella sonrisa serena y feliz, «Está haciendo su viaje de regreso», decía el personal, «pronto llegará allí». 3 días después murió, o deberíamos decir, llegó después de completar su viaje a la India.